Identidad nacional mítica y ciencia antinacionalista. Concluida en nuestro video número 13, la crítica al posicionamiento del doctor Eduardo Matos Moctezuma, con la crítica a su noción moralista de ciencia, como cosa de respeto, omitiendo él tratarla como ejercicio de demostración de verdades posibles según la lógica, el método de análisis, la experimentación y la fundamentación argumentativa con base en hechos. Precisamente olvidó él esto o lo omitió con la intención de presuponer Matus, Rueda y otros apólogos de las tres comisiones de Lina, sí, con la intención de dar por supuesto que todo esto, demostrar científicamente, lo cumplieron dichas comisiones negacionistas de la autenticidad de los restos de Cuauhtémoc encontrados en Iztaccíhuatl, Guerrero. Mientras que de otro lado, Eulalia Guzmán y la Comisión del Banco de México, ellos sí probaron dicha autenticidad efectivamente, de modo científico, independientemente de toda cuestión moral e ideológica nacionalista, aunque ciertamente esta prueba científica, una vez lograda, fortalece, y entonces, pues sí, fortalezca la identidad nacional y refuerce el nacionalismo, pero precisamente para sustentarlos en la verdad y no en el mito y la manipulación. En fin, una vez explorada esta constelación de asuntos, digo, proseguiremos ahora analizando las subsiguientes preguntas del público y las contestaciones a las mismas por parte de Salvador Rueda y Patricia Ledesma en el contexto de su conferencia, que venimos comentando hace ya 13 videos, titulada Cuauhtémoc a debate entre el orgullo y la evidencia. No casualmente, después de las intervenciones de Rueda y de Matos Moctezuma sobre Iztaccíhuatl, la siguiente pregunta se refiere a Iztaccíhuatl y precisamente en relación con la identidad nacional, etc. Así que abrimos un primer tema, la ciencia aliada al pueblo, el trazo de Eulalia Guzmán no siempre visto. Veamos la pregunta de un caballero. Bueno, independientemente de las comisiones sobre el dictamen de Iztaccíhuatl, de las que el doctor Matos Moctezuma hizo la apología al tiempo en que pergeñó la leyenda negra contra la autenticidad de los restos de Iztaccíhuatl, y consiguientemente de Eulalia Guzmán, etc. Independientemente de esto que le escuchamos al doctor hace un momento, es decir, en el video pasado, y que comentamos críticamente en nuestro anterior video, hay un libro, dice, ahora sí retoma la palabra el caballero del público, hay un libro de Dolores Roldán, Salvador Rueda, de Cuauhtémoc, titulado Códice de Cuauhtémoc, publicado en 1980 y reeditado en 84 y 85, que yo creo que ahonda mucho más al respecto que lo que dijeron el señor Rueda y el señor Matos. Sugiere este caballero del público que se encuentra formulando la pregunta. Y dice, ahonda mucho más al respecto, y dice él que quiere enfatizar
que si bien se ha romantizado mucho la figura de Cuauhtémoc, ¿cuál ha sido la insistente acotación de Salvador Rueda y Patricia Ledesma? Aquí no se habló del siglo XIX, acerca de Ignacio Ramírez Galván. Y esto está en internet, o sea, es público. Quien publicó la profecía Cuauhtémoc, ¿sí? Esta donde ya se empezó a romantizar, inclusive se habló de una ópera. Ya en el siglo XIX se empezó a gestar toda esta, Salvador, bueno, sí, romantización de Cuauhtémoc. Ahí. Entonces yo siento, dice él, que Cuauhtémoc es un héroe puro, como decía López Velarde, el poeta de México. Así que hay que rescatar la imagen de Cuauhtémoc en esta nuestra época, que no hay héroes, no hay ídolos, no hay líderes. Bueno, es un idealismo que es válido. Ahí termina la cita. Comentaré la paradoja involucrada en esta primera parte de la pregunta comentario que este enterado caballero del público va formulando. Notemos que este hombre no comulga con la perspectiva explícita de Rueda y del doctor Matos. Es más, intenta contradecirla. Propugna por fortalecer la identidad nacional, mientras que aquellos la implican siempre como algo nocivo por ser mítico, respetable pero mítico. Esto es, la asumen respetable con el fin de no buscarse problemas con los orgullosos nacionalistas o enervarlos. Más aún, la atacan como orgullo, contrario a la evidencia, según reza su esquema asfixiante, plasmado en el título de la conferencia. De hecho, esto es lo que se encuentra debatiendo, lo que se encuentran debatiendo ellos, lo que se encuentra a debate, cual reza el título de la conferencia. Repudian la identidad nacional mítica, al tiempo en que no conciben la identidad nacional sino como per se mítica. Toda identidad nacional es para ellos mítica. Un mito, pues. Pero he aquí la paradoja. Vemos con sorpresa que el sujeto que hace la pregunta quiere pasar por encima de los dictámenes de las comisiones negacionistas, a los que supone científicos. Esto es, quiere pasar por encima de lo que considera ser científico, si esto es necesario para recuperar a Cuauhtémoc como héroe. Es decir, propugna por una identidad nacional mítica. Y no parece sino concebir a la identidad nacional sino como algo mítico. Es decir, coincide con Matos y con Rueda, aunque para contradecirlos. Así que estaré diciendo algo así como, sí, la identidad nacional es mítica y no puede ser sino mítica, pero debemos fomentarla porque es benéfica. En esto último difiere con Matos y Rueda, pero ciertamente parece ser alguien que los convalida en cuanto a decir que la identidad nacional y Cuauhtémoc son necesariamente figuras mitificantes, mitificante aquella y un mito. Enredado en la verbosidad del señor Rueda y del señor Matos, está ya en su terreno, pero quiere lo contrario que ellos. Quiere fortalecer la identidad nacional mediante un Cuauhtémoc mítico. No se ha percatado, en medio de la verbosidad engatusante de Matos y Rueda, que el logro de Eulalia Guzmán y del equipo de científicos que la apoyaron consistió precisamente
en lograr sustentar un nacionalismo científico y en fortalecer la identidad nacional, no con medios míticos, sino precisamente con medios científicos. Esto es, demostrando científicamente la autenticidad de los restos de Cuauhtémoc encontrados en Izcateopan, así como la autenticidad de su tradición, que narra la historia de los guerreros mexica chontales que rescataron su cuerpo y lo transportaron hasta la casa de sus padres, porque este, y solo este, era la manera, el modo en que merecía ser enterrado. Bueno, ahora abrimos un segundo tema. Las comisiones de Lina, Rueda y Matos negaron la demostración de la autenticidad de los restos del héroe, precisamente por ser científica. Bueno, a ver. Tampoco se dio cuenta este valiente desafiador de Matos y Rueda, y digo valiente, pues que incluso prisionero en el terreno de estos los combate. No se percató tampoco, digo, de que estos personajes se percataron, ellos sí, implícitamente, y con sumo terror, de que precisamente lo que Eulalia Guzmán y los científicos que la apoyaron habían logrado fue dicha demostración científica. Y de que Matos y Rueda, detrás de las comisiones negacionistas, se levantaron en contra de esta demostración científica, por serlo, sí, precisamente por serlo, y porque así fortalece magnamente y de la mejor manera la identidad nacional. Y también, sin darse cuenta, este valiente mexicano les entrega a este dueto y a su partido negacionista la prueba de lo que sostienen, que la identidad nacional mítica es la única existente, mientras ellos se esfuerzan contra Eulalia Guzmán para que no triunfe la identidad nacional sustentada sin mitos, sino en la ciencia. Pues si no es posible abolir la identidad nacional, parece lo que quisieran. Pues si no es posible abolir la identidad nacional, sí pueden lograr aparentar que solo existe la mítica, ya que ellos se encargarán, como se vienen encargando, de torpedear todo intento de sustentarla científicamente. Y aún el franco logro de la profesora Guzmán y científicos asistentes. Pero al continuar la formulación de su comentario, este integrante del público paradójicamente queda encerrado en otro truco del negacionismo, al tiempo en que él, el valiente afirmador de Cuauhtémoc, cree que los ha encerrado a ellos. A ver, para ver este asunto, esta siguiente paradoja, abramos el tema que titularemos "Permitida la tradición oral mentirosa sobre Cuauhtémoc y se prohíbe la sincera". Cito a este hombre del público. Como ustedes decían, ¿no? Que lo de Izcateopan también es válido porque hay tradición oral. Termina la cita. Sí, nuestro hombre del público cree que les dio sopas de su propio chocolate a Matos y Rueda. En efecto, dice que lo de Izcateopan, es decir, la autenticidad de los restos de Cuauhtémoc, es válida. Nótese que no dice verdad, pues con su verborrea le han robado la verdad. Sí, está sosteniendo que lo de Cuauhtémoc, que la autenticidad de sus restos es válida. Precisamente porque una tradición oral la sostiene. Esto es, no dice que esta sea verdad,
simplemente por ser tradición oral, que es lo que muchos dicen, y quizá él mismo sostuviera antes de esta conferencia, pero ahora lo han hecho retroceder un paso. Por eso dice, no que la tradición oral sea verdadera, sino válida, porque la sostiene una tradición oral. Así que aunque ésta dijera mentiras, y eso es lo que querían oír Matos y Rueda, que se concediera, sí, que aunque la tradición oral diga mentira, es válida por ser tradición oral, como cínicamente dicen Rueda y Matos, porque merece respeto como toda opinión. Estos lo dicen por cínicos y acomodaticios. Nuestro hombre por sentirse acorralado a nivel científico. Y es cuando los negacionistas le dan la salida. Respetaremos a la tradición oral por su sentir, pero la humillaremos si es verdad y si es apoyada por la ciencia. Como vemos, la persona que pregunta está prisionero en el terreno de los hispanistas opresores sin saberlo ni quererlo, tanto a propósito de la identidad nacional mítica como de la tradición oral válida solo por serlo, aunque, y sobre todo, no diga la verdad. Pues si lo dice, se la perseguirá por doquier. Y también sucederá que si alguien demuestra científicamente que dice la verdad, no solo será castigado él o la que lo diga, sino también la tradición oral. ¿Cuál fue lo que sufrió Eulalia Guzmán y la tradición oral de Izcatiopan por cuenta del INE? Valdrá la pena que este valiente mexicano se percatara que se metió sin quererlo en el callejón sin salida que las comisiones negacionistas le construyeron con su pretensión de ser científicas y no serlo, sosteniendo que lo mítico identitario y lo mentiroso oral son aceptados, mientras que son furibundamente perseguidos la tradición oral sobre Cuauhtémoc si se demuestra ser científica, así como la identidad nacional respectiva si se basa en verdades científicas también. El INA no parece querer que no exista tradición oral, sino que ésta acepte que es mentirosa. Eso es lo que quisiera. Acepte que ésta es mentirosa para que así le deba al INA ser aceptada por venia de este instituto. Así que la persona acepte estar sometida al INA. Y lo mismo Cuauhtémoc. Debe aceptar ser mito para que se le permita ser mítico líder de la mítica resistencia. En realidad, este valiente mexicano se ha abrazado al mito como salvación, toda vez que se cree derrotado por los pseudocientíficos nacionalistas. Por los pseudocientíficos negacionistas, sin darse cuenta de que los vence si pasa al lado aliado con la ciencia auténtica, esa que Eulalia Guzmán lograra, y con ella la Comisión Científica del Banco de México. Pero como ha creído en la finta de Matos y Rueda, lo vemos concluir su comentario del siguiente modo. Cuarto tema. Petición concedida. Cito. Yo tuve el honor de conocer también al doctor Salvador Rodríguez Juárez, y es una historia muy bonita de Izcatiopan, independientemente de que se diga que no, que son falsos los documentos. Pero hay una tradición oral también, y hay una tradición que se sigue respetando
por miles de personas que asumen que los restos del Tlatoani están a la vista bajo el altar mayor de la iglesia de Nuestra Señora de la Ascensión de Izcatiopan. Prosigue él. Y se conmemora cada año en febrero principalmente. Es por eso que yo, sigue diciendo, siento que la figura de Cuauhtémoc hay que rescatar y reivindicarla más en esta época en que no hay líderes, no hay héroes. Esto es lo que quería plantear. Bien, termina la cita. El valiente defensor de la tradición de Izcatiopan y de la entidad y de la necesidad de rescatar la figura de Cuauhtémoc, sobre todo en nuestra época a beneficio de nuestra identidad nacional, dice, da un ligero tono desafiante a su intervención, pero realmente se ha mantenido en los estrechos límites dentro de los que Rueda y Matos lo constriñeron a aceptar que los restos de Cuauhtémoc no están allí. A saber, si esto es mentira, pero la gente lo cree y su creencia deberá ser respetada por el INAH. Y bien, de alguna manera el valiente mexicano, ya entrampado en la narrativa ruedamatiana, negacionista, aceptó o concedió como hipótesis que efectivamente la cosa solo es una creencia de gente respetuosa y apasionada. Pero ¿qué le contestan Rueda o Matos a este hombre? Nada. Y como el que calla otorga, debemos entender que están plenamente de acuerdo con él, pues exige su derecho a creer en mentiras. O en su defecto, verdades designadas como mentiras con la autoridad del INAH. Acepta sin darse cuenta estar sometido al INAH, porque cree que es la ciencia la que rigió los dictámenes contra la autenticidad de los restos de Cuauhtémoc. O en otros términos, nada le contestan porque acaba de decir lo que ellos intentaban lograr. Qué enredosos, ¿no? De ahí el título del presente video, según se recordará: Identidad nacional mítica y ciencia antinacionalista, pues la única identidad nacional permitida y aún concebida por el INAH, por Héctor Aguilar Camín, Eduardo Matos Moctezuma, Salvador Rueda, Roger Bartra y Enrique Krause, etc., es la identidad nacional mítica. Así que debemos evitar caer en ese juego. Mientras que la presunta ciencia, que en verdad no lo es, sino mera ideología, sí, que la pseudociencia que ejercitan es la ciencia antinacionalista. Todo lo contrario de Eulalia Guzmán, que no ejercita ninguna ciencia nacionalista, sino la ciencia sin más, y con ella demostró la autenticidad de los restos de Cuauhtémoc, de suerte que pudo aliarla con la tradición oral verdadera y el pueblo de México, fortaleciendo su identidad nacional, su nacionalismo y su identidad nacional. Qué distinto, ¿verdad?